Mi querido Cáncer, estás muy atado a alguien emocionalmente en este momento. Estoy canalizando que estás pensando en alguien fuertemente. Puede ser una pareja, puede ser un padre, un hermano. Necesitas y estás extrañando a alguien. Debes soltarlo. No a la persona, debes soltar esa dependencia. Quédate, porque te voy a empoderar con una lectura de liberación en este video. Quédate hasta el final. Gracias por acompañarme. Gracias por tus comentarios. Gracias por seguirnos. Y por favor, recuerda activar lo mejor de esta lectura. Aquí abajo, escribiendo, hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. Esta es una tirada corta donde vamos a conectar con un bloqueo que tienes. Vamos a ver cuál es tu miedo para soltar ese bloqueo, qué acciones debes tomar, cuál debe ser tu transformación y cuáles son los objetivos, destino, cuál es el destino de esta situación, cuál destino debes cumplir. Un consejo y al final de esta tirada vamos a tener para ti una carta del oráculo del destino para que puedas manejar de la mejor manera tus energías en los próximos 2 o 3 días. Vamos a empezar a voltear tus cartas. Ok, tengo muchas cartas al revés. Tenemos la templanza al revés. Ok, vamos a empezar. La templanza al revés me indica que estás completamente ansioso, mi queridísimo Cáncer. Estás pensando, como te lo canalicé al principio, en algo o en alguien que en este momento no te está dando claridad emocional. Estás dependiendo emocionalmente de alguien que no te deja saber bien a bien qué esperar de ese vínculo, de esta relación. Puede ser que tienes problemas con una relación romántica o con una persona, un amigo, un padre, un hermano, de quien estar bien depende mucho tu estabilidad emocional. O sea, si esa persona te ve bien, te trata bien, te habla bonito, tú estás feliz. Si esa persona no te pone atención, empiezas a entrar en total ansiedad. Necesitas liberarte de esa ansiedad y ponerle calma a la situación. Templanza. Necesitas no sacar de tu vida a esta persona, Eso no, porque aquí no. Vamos a ver si se logra leer lo que esta persona siente. No es el fin de la tirada, de la lectura, pero es importante que si no la sacas de tu vida, pongas fin y te hagas tú responsable de tu bienestar y de tu felicidad. Si esa persona no te busca o no te habla, tú tienes que estar bien. Si esa persona te vio mal o te habló feo, tú tienes que estar bien. No tienes que entrar en ansiedad. Y esto es lo que hay. Hoy te digo que te tienes que liberar. ¿Cuál es tu miedo para lograr esta liberación? ¿Por qué no quieres liberarte? ¿Tienes miedo a tener que hacerte cargo de ti mismo, mi querido Cáncer? ¿Tienes miedo a no ser lo suficientemente poderoso o poderosa para cuidar de ti? Dependes muchísimo de esta persona. Siento aún más que es una pareja o un padre. No quieres estar mal con esa, o un jefe, porque sientes que si esta persona no está para decirte qué hacer y cómo hacerlo, todo lo vas a tener que decidir tú y tienes miedo a tomar las decisiones importantes de tu vida. Sientes que si esta persona no está para guiarte, tú no puedes contigo mismo, mi querido Cáncer. Las acciones que debes tomar es el mago. Tenemos aquí a este precioso mago. Tienes que empoderarte y tienes que hacer conciencia de que tú realmente tienes las herramientas que necesitas para ser lo que tú quieres ser. Tienes que ver y analizar. Tengo salud, tengo claridad, tengo experiencia, tengo preparación, tengo inteligencia, tengo. Cuenta tus bendiciones, cuenta tus herramientas. Ponlas en la mesa y vas a ver que tienes más de lo que necesitas, mucho más,
para obtener tus objetivos, para seguir adelante en esta vida, hacerte feliz, hacerte pleno, mi querido Cáncer. Tienes que hacer conciencia de lo poderoso que eres, porque tienes la capacidad y la magia necesaria por el universo. El universo te lo dio para reconocer e ir por lo que quieres. Esa es la principal acción que debes tomar. ¿Cómo te vas a transformar? Bueno, nos salió este hermosísimo 6 de oros. Mira nada más, es un 6 de oros al revés. Nos está diciendo que el 6 de oros generalmente habla de personas que piden, mira, al derecho es una persona que está solicitando ayuda, riqueza de otra persona, alguien que está necesitando que una persona le dé, ¿no? La transformación que vas a tener con esta carta al revés es que te vas a convertir en la persona que da y no en la que necesita pedir. Necesitas convertirte incluso en alguien como la persona aquella de la que tú dependes. O mejor aún, debes ser la persona que da. Debes dar, no debes pedir. Ahorita tu pareja o la persona con la que estés dependiendo, la persona de la que hablamos al principio de esta lectura, o la persona que tú pongas en tu mente como aquella de la que estás dependiendo, te ve como alguien muy necesitado. Y esa es una carga muy fuerte para algunas personas. Debes ponerte en la posición de dar, no de pedir. Tu pareja, tu jefe, tu mamá, tu papá, también necesites que tú estés en una situación de aportar, no solo de recibir. Tienes que convertirte en esta persona, pero lo vas a hacer cuando te des cuenta de tu poder. El objetivo es que al convertirte en esta persona, y el destino es que vas a ser un líder que pueda dirigir a otras personas hacia el éxito. Vas a ser una persona creativa, vas a ser una persona mucho más valiente. El éxito es convertirte en una persona valiente, capaz de conseguir sus sueños y no dudar en ir por ellos. No dudes, mi queridísimo Cáncer. Ahora, ¿cuál es el consejo que te da el tarot en esta lectura? Levántate y anda, mi querido Cáncer. Levántate de estar pidiendo, levántate de la dependencia, levántate tú solo. Estás llamado a convertirte en una persona capaz de conquistar sus sueños sin que nadie más le dé nada. Es tu llamado, tu transformación es de ser una persona que necesita emocionalmente de un padre, de una madre, de una pareja, a ser una persona totalmente feliz y conseguir sus sueños por sí misma. Una vez estando aquí, vas a obtener la felicidad también de afuera. Lo que tú des al mundo es lo que te va a regresar. Pero tienes primero que dar, no solo que tomar. ¿De acuerdo, Cáncer? Vamos a ver ahora sí cuál es la energía que te va a acompañar los siguientes días o cómo debes conectar para tener una mejor energía. ¿Con qué elemento consciente debes conectar tu energía para multiplicarla y hacerla valer todavía más? Influencias. ¿Qué te influencia? ¿En dónde o quién maneja lo que piensas? ¿A quién influencias tú? Observa qué te influencia, qué obtienes, de qué se nutre tu mente, tu corazón. Obsérvalo, pon atención ahí, cuáles son tus principales influencias. ¿Tú estás influenciando a otros? ¿Cómo es lo que le das a los demás? ¿Influencias para bien, influencias para mal? ¿Qué nutre tu cabeza? ¿Qué nutre tu corazón? ¿De dónde te influencias? ¿De las redes sociales? ¿Del YouTube? No está mal, pero ¿a quién consumes?
consejos para ser mejor? ¿O estás consumiendo chismes? ¿Lees libros? ¿Te enteras de las noticias? ¿De las malas? ¿De las buenas? ¿Cuáles son tus influencias? Cuídalas, pon valor ahí, nútrete bien. ¿Qué quieres obtener? Humor, está bien, se vale reír. ¿Qué quieres obtener? ¿Solo entretenerte y dejar pasar el tiempo? No sé si eso sea una buena influencia. Evalúa tus influencias, evalúa de dónde piensas lo que piensas. Evalúalo, pon atención ahí y nutre tus influencias para que esta sea una semana mucho más exitosa y para que puedas avanzar en tu máximo potencial. Te quiero muchísimo, mi querido Cáncer. Gracias por acompañarme estos minutos. Te dejo muchas bendiciones, mucha luz y mucho amor. Nos vemos pronto. Namaste.